Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. recuerden que si tienen preguntas se desmutean porque no estoy viendo el chat, ¿sí? Bueno, como les decía, vamos a ver hoy el trabajo práctico número 9, que es características geométricas de las secciones. Bueno, el trabajo práctico tiene 3 ejercicios. En el primero, los que les proponen es determinar los baricentros y los momentos principales de inercia para estas dos secciones compuestas que tienen acá propuestas. Tienen una sección que está compuesta por una serie de rectángulos y otra sección que está compuesta por 2 perfiles. Bueno, vamos a desarrollar hoy el caso de la sección compuesta por rectángulos y si llegamos, vemos el caso de los perfiles. Bueno, antes que nada, cuando yo tengo que determinar los baricentros de una sección compuesta como esta, lo que hay que hacer, antes que nada, es definir las secciones con las que vamos a trabajar. Entonces, lo que hacemos es, esa sección compuesta, dividirla en secciones conocidas. En este caso, o sea, secciones en las que yo conozco donde se encuentra ubicado el baricentro. En este caso, lo que hice fue dividirla en 3 secciones rectangulares, porque ustedes ya saben que el baricentro de una sección rectangular se encuentra en la parte central donde se cruzan las 2 diagonales. Luego que definimos las secciones en las que vamos a dividir esa sección compuesta, tenemos que proponer un eje de coordenadas, un par de ejes coordenados, respecto de los cuales vamos a determinar los ejes baricéntricos. Esos ejes coordenados iniciales pueden tener cualquier posición. Yo por simplicidad los ubiqué el Y a la izquierda y el X abajo, para que me quede toda la estructura, toda la sección en el cuadrante positivo. También podría haber puesto el Y en el medio y el X acá arriba. Eso es ese par de ejes con el que ustedes arrancan el análisis, la posición que la definen ustedes. Bueno, una vez que ya tenemos esto definido, o sea, una vez que dividimos a la sección compuesta en secciones más simples conocidas y definimos el par de ejes de referencia, podemos arrancar con el cálculo de los baricentros. Para calcular los ejes baricéntricos, es decir, la posición del eje X que pase por el baricentro de la sección compuesta y la posición del eje Y que pase por el baricentro de la sección compuesta, lo que tenemos que hacer primero es determinar el momento estático. Nosotros, seguramente ya vieron el video de teoría, vamos a tener un momento estático respecto de, por ejemplo, el eje X y un momento estático respecto del eje Y. Vamos a arrancar con el caso del momento estático respecto del eje X. Si yo quiero calcular el momento estático del eje X de esta sección compuesta, eso va a ser igual a la suma de el área en las que queda dividida esta sección compuesta por la distancia que hay del centro de gravedad, por ejemplo, en el caso del área 1, la distancia que hay del centro de gravedad del área 1 a el eje X de referencia. Y esta distancia la denominamos I1. Es decir, cuando yo calculo el momento estático respecto del eje X, la distancia que yo voy a poner acá es la que es normal a ese eje. Por eso acá va la distancia I. Eso para el área 1. Para el área 2, yo lo que hago es, esto se le suma el área 2 por la distancia I2, que es la distancia que hay del baricentro del área 2 a el eje X. Y sí. Disculpe, hay una compañera que está esperando para entrar. Ah, bueno, a ver si la admito. Bueno, creo que estamos todos. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí. Bueno. Sí, se ve. Bien, entonces... Tengo una consulta de eso. Decime. Vos utilizás el I, ese vos lo sabés porque tomamos figuras que conocemos cuál es su baricentro. Claro, yo este I lo conozco porque yo sé que esto es una sección rectangular, que sé que el baricentro está a la mitad, donde se cruzan las 2 diagonales, y además yo conozco la geometría, las dimensiones de esta sección y tengo un eje de referencia. Entonces, ahora vamos a ver los valores de estas distancias. Entonces, yo las puedo determinar. Bueno, entonces estábamos con la 3, que era el área 3 por la distancia, la I3, que será la distancia que hay del baricentro de la sección al eje X.
Entonces, planteado esto, ahora yo lo que puedo hacer es reemplazar cada uno de los términos por los valores de cada variable. Por ejemplo, en el caso del área 1, la sección va a ser 5 por 0,3, que es esto que tengo acá, y la distancia I1 va a ser 2 metros, que es la distancia que hay del eje X hasta la base del rectángulo, más 0,3 dividido 2, porque yo sé que el baricentro de la sección rectangular está a la mitad. Entonces, por eso el I1 es 0,3 dividido 2 más 2 metros. Y así con las otras dos. Entonces, estos valores los pueden sacar a partir de los pares de ejes de referencia y de las dimensiones de la sección. Una vez que esto ya lo reemplazan, pueden sacar el valor del momento estático respecto del eje X, que en este caso me dio 4,43 metros al cubo. El momento estático se mide en unidades de longitud al cubo. En este caso yo estaba usando metros, así que metros al cubo. Podría ser también centímetros al cubo, milímetros al cubo. Bueno, el momento estático yo también lo podría representar como, para la sección compuesta, como el área total por la distancia al centro de gravedad de la sección compuesta, que es lo que todavía no sé. Entonces, como yo el valor del momento estático... Profe, hay una compañera que quiere entrar. Bueno. Bueno, creo que ya están todos de vuelta. Bueno, entonces, como les decía, yo el momento estático lo puedo calcular como el área total, que sería el área de la sección compuesta, por la distancia que hay al centro de gravedad de la sección compuesta al eje X. Yo esta distancia no la conozco, que es lo que tengo que determinar, pero el valor de este momento estático sí lo conozco, porque es lo que acabo de calcular acá arriba, y el área total también la conozco porque es la suma de estas áreas. Entonces, simplemente para determinar el valor del IG, que será la distancia al centro de gravedad de la sección compuesta, lo que tengo que hacer es despejar esta expresión y reemplazar por los valores que yo conozco, es decir, por el SE, es el que calculé acá arriba, y por el área total, que es la suma de del área de las tres secciones. Eso me da que el IG es 1,64 metros, es decir, que el centro de la gravedad de la sección compuesta está a 1,64 metros respecto del eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que correr unos 64 metros el eje de X para que este ocupe la posición baricéntrica. Entonces, este eje que está dibujado acá en verde es el eje baricéntrico en X para esta estructura, esta sección compuesta, ¿sí? Entonces, a partir del SX, del momento estático, yo lo que puedo determinar es la posición del eje X baricéntrico. ¿Me siguen con la idea hasta acá? Yo no entendí por qué ahora el eje X está arriba. Porque yo lo que en la diapositiva anterior determiné era el IG. El IG es la distancia que yo tengo que mover este eje X que yo propuse originalmente para que ocupe la posición baricéntrica, ¿sí? Entonces acá me dice que yo tengo que moverlo 1,64 metros hacia arriba, porque esto es positivo. Entonces, si yo mido desde el eje X original 1,64 metros hacia arriba, esa posición me define la posición X baricéntrica. ¿Se entiende? Y el IG ahí está en el medio, pero puede que después varíe cuando saques el XG. Se me cortó, ¿me puedes volver a repetir? Que el IG ahí está, o sea, vos lo corriste al medio. Ah, No. pues, ¿por qué esta distancia la puse acá? Claro, claro. Sí, no, o sea, lo importante es que esta distancia es normal al eje X, yo la podría haber marcado acá, o sea, yo lo corro el eje X 1,64 hacia arriba, yo la marqué acá para que la vean, la podría haber escrito acá, no importa dónde yo la escriba, lo importante es que este eje se mueve 1,64 hacia perfecto. arriba y esta distancia es normal al eje X. O sea, lo que tienen que tener presente es que Perfecto, para determinar la posición del XG, la distancia que yo mido es la IG, que es normal a ese eje,
¿sí? Porque lo estoy calculando a partir del momento estático. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una vez que ya determiné la posición del XG, tendría que determinar la posición del IG, o sea, la posición del eje Y baricéntrico. Para eso lo que tengo que hacer ahora es lo mismo que hice antes, pero considerando los momentos estáticos respecto del eje Y. Es decir, ahora yo voy a tener el área 1 por la distancia x1, donde x1 es la distancia que hay del baricentro de la sección 1 al eje normal al eje Y. Después voy a tener más el área 2 por x2, donde el x2 es la distancia que hay del baricentro del área 2 al eje Y, más el área 3 por x3, donde el área 3, bueno, es esta área de acá, y x3 es la distancia que hay del baricentro del área 3 al eje Y. Entonces, como hicimos en el caso anterior, ahora reemplazamos por los valores cada uno de los términos. Por ejemplo, acá en el primer término tenemos el área 1, que es la misma que antes, 5 por 0,3, y la distancia que tenemos es 5 dividido 2, que es esta distancia de acá. Y así hacemos con las restantes. Como hicimos antes, sacamos el valor del momento estático en I, y sabemos que el valor del momento estático de la sección compuesta es igual al área total por XG, donde XG sería la distancia que hay del centro de gravedad de la sección compuesta, que es la que todavía no conozco, al eje Y. Despejando de acá, como hicimos antes, me da 2,5. ¿Qué significa este 2,5? Que yo tengo que mover este eje Y 2,5 hacia la derecha para que ocupe la posición baricéntrica. Es decir, yo tengo el eje Y acá, tengo que correrlo 2,5 metros en dirección normal, o sea, estos 2,5 se miden perpendiculares al eje Y, y el eje Y ahora ocupa la posición baricéntrica, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta estructura, esta sección que yo tengo acá, es simétrica respecto al eje Y. Los ejes que son simétricos ya son ejes baricéntricos, entonces en este caso particular yo podría haber determinado que el eje Y baricéntrico iba a pasar por la mitad de la sección por una condición de simetría, no hacía falta hacer el cálculo por momento estático. Yo lo hice para que ustedes vieran que tanto para el eje X como para el eje Y el procedimiento es el mismo, ¿sí? Pero en este caso, si ustedes ya dicen la estructura es simétrica, entonces respecto al eje Y, entonces el eje Y ya es baricéntrico. Y el único que tenía que determinar por cálculo era el eje X. Entonces, acá, esos dos ejes originales que están en rojo acá, X, Y, ahora a partir del cálculo que hicimos, adoptan la posición XG e IG, que son estos que están en verdes, y estos dos son los ejes baricéntricos, con los que vamos a poder trabajar a partir de ahora. ¿Se entiende cómo se determina el cálculo del baricentro de la sección? Sí. Sí, profe. Sí, se entendió. Ahora que ya tenemos hecho el cálculo del baricentro, podemos pasar al siguiente paso, que es calcular los momentos de inercia. Los momentos de inercia los tenemos que calcular de la sección compuesta, ¿no? Los tenemos que calcular respecto de los ejes baricéntricos de esa sección compuesta, por eso siempre el primer paso es determinar los ejes baricéntricos. Para poder calcular los momentos de inercia, vamos a utilizar lo que se denomina como teorema de Steiner o teorema de los ejes paralelos, que supongo que ya también lo vieron en los videos de teoría, que el teorema de Steiner nos dice que si queremos calcular el momento de inercia respecto de uno de los ejes de unos ejes paralelos a los baricéntricos, lo que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia respecto de una de las secciones en las que se divide esa sección compuesta y le sumamos el área de esa sección por la distancia al cuadrado que hay del baricentro de esa sección a el baricentro de la pieza compuesta. Esa es la DI. O sea, la DI es la distancia que hay del baricentro del área 1 al baricentro de la pieza compuesta, que es el que queda definido por los ejes verdes. Y así hacemos con las otras piezas en las que se divide la sección.
Le sumamos el J2, que sería el J del centro de gravedad, respecto al centro de gravedad de la sección 2, más el área de la sección 2 por la distancia que hay del baricentro de la sección 2 al baricentro de la pieza compuesta, que sería esta DI2 al cuadrado, y le sumamos el momento de inercia respecto del centro de gravedad de la sección 3 más el área 3 por la distancia que hay del centro de gravedad de la sección 3 al eje baricéntrico, en este caso X, al cuadrado. Entonces, esto sería la aplicación del teorema de Steiner para esta pieza que tengo acá, que me permite determinar el momento de inercia respecto del eje X. Ven que las distancias son las que son normales al eje X. Entonces, planteado el teorema de Steiner, lo que hacemos ahora es reemplazar cada uno de los términos. Habrán visto ya que el momento de inercia para una sección rectangular respecto de su baricentro se calcula como B por H cubo sobre 12, donde la H es la altura de la sección, que es de las dos dimensiones que tiene, la que queda normal al eje X. Y bueno, después tenemos el área por la distancia al cuadrado para cada caso. Entonces, si lo reemplazamos por los valores que tenemos en esta sección, vemos que, por ejemplo, para el caso del área 1, tenemos que la base es 5, la altura es 3, 0,3. ¿Por qué? Porque esta 0,3 es la de las dos dimensiones, la que es normal al eje X. Y nosotros estamos calculando J respecto de X. 0,3 al cubo sobre 12, el área de la sección 1 es 5 por 0,3, y esta distancia de 1 la calculamos como 2 metros, que sería toda esta distancia, y le tenemos que restar 1,64, que es esta altura de acá, así me queda esta porción de acá arriba, y le sumo 0,3 sobre 2, que es la mitad de la altura. Y eso lo elevamos al cuadrado. Entonces, esto que tengo acá es la distancia de 1. Como ven, las distancias las puedo sacar a partir de todas las dimensiones que tengo definidas en la sección. Y así hago con las otras dos secciones. De esta forma sacamos el valor del momento de inercia respecto del eje X para esta sección compuesta, que es 1,29 metros a la cuarta. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, sacamos el momento de inercia respecto del eje X. El momento de inercia se mide... Profe, Sí. no entendí cómo sacaste cada J XX 1, 2, 3. Es que, profe, yo no, o sea, en la página de YouTube, en los videos vi solo ejemplos de ejercicios, no vi uno de teoría. Por ahí no lo encontré. ¿Sabes que se me corta todo? No sé si es mi conexión o tu conexión anda mal. ¿Me puedes volver a repetir? Que en YouTube yo solo vi videos con ejemplos de ejercicios, no vi un video que explicara esto, el teorema de Steiner. Y los apuntes que están en la página tampoco hay ninguno de teoría. Yo creo que ahí sí están los de teoría. Ah, eso puede ser. Sí, no sé. Vi que en el bono no estaba. Va, por lo menos en el 3. Y después no olvidé de fijarme en apuntes. No, en el del bono, ¿me dijiste? Sí, no lo encontré en el bono. No, en el del bono no está este tema. En el del bono no, pero fíjate que tiene que estar en la página, debe haber algún apunte de teoría. Ah, bueno, bárbaro. Gracias, profe. No, de nada. Entonces, básicamente lo que es el teorema Steiner, como les decía, lo que busca es calcular el momento de inercia respecto a ejes paralelos a los baricéntricos. Entonces, lo que plantea es calcular en este término el momento de inercia respecto del centro de gravedad de una de las secciones conocidas, que en este caso sería esta rectangular, más el área de esa sección por la distancia al cuadrado que hay del centro de gravedad de la sección a el eje baricéntrico de la sección compuesta. Y como en este caso yo tengo 3 secciones en las que se divide la sección compuesta, por eso se suman. Este término de acá es el momento de inercia respecto del centro de gravedad de la sección rectangular. Este es un valor conocido
momento de inercia, que van a ver que lo van a usar un montón, y se define como V por H cubo sobre 12. Está la demostración de cómo obtenerlo, eso lo pueden chequear en cualquier libro de estabilidad, pero la demostración de esto para la práctica no se la pedimos. Para la práctica directamente con que tengan claro que el momento de inercia de una sección rectangular es V por H cubo sobre 12, es suficiente y lo pueden utilizar y reemplazar, ¿sí? Así como saben que el área de una sección rectangular es base por altura, ahora se tienen que acordar que el momento de inercia de una sección rectangular respecto de su centro de gravedad es V por H cubo sobre 12. Como yo tengo que todas estas secciones son rectangulares, por eso el JX1, el JXX2 y el JXX3 son V por H cubo sobre 12. Lo que va cambiando son las dimensiones de V y H, ¿sí? No sé si eso responde a la primera. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, y como les decía, lo que hice acá fue reemplazar esas dimensiones. Lo que hay que tener presente es que cuando yo defino H en la expresión de V por H cubo sobre 12, el H de acá siempre es el que queda normal a el eje con el que estoy calculando el momento de inercia. Por ejemplo, en este caso, como yo calculo el momento de inercia respecto al eje X, la altura va a ser la que es normal a X. En el caso de la área 1 es la 0,3, en el caso de la área 2 y el área 3 es la 2. Por eso la que acá está el cubo es 0,3 y la que acá está el cubo es la de 2, ¿sí? Y llegamos al valor del momento de inercia. Pero este momento de inercia es respecto del eje X. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero respecto del eje Y, para calcular el momento de inercia en la otra dirección. Entonces, volvemos a plantear el teorema de Steiner, pero ahora respecto del eje Y. Entonces vamos a tener para la sección 1 tenemos el JII de la sección 1 más el área 1 por la de X1, que sería la distancia que hay del centro de gravedad de la sección 1 al eje Y. Para el caso de la sección 1, se da que coincide este eje con el centro de gravedad, así que esta distancia nos va a dar 0. No pasa lo mismo con las otras dos. Tenemos después el JII2 más el área 2 por la distancia de X2, que es al cuadrado, que es la distancia normal del centro de gravedad de la sección 2 al eje Y baricéntrico. Y finalmente tenemos el JII3, que sería el JI respecto del centro de gravedad de la sección 3, más el área 3 por la distancia X3, que es la que hay del centro de gravedad de la sección 3 al eje Y baricéntrico. Está elevada al cuadrado. Saben que es lo mismo que hicimos con el eje X, nada más que ahora estoy calculando el J en dirección Y y las distancias que tengo acá son las que son normales al eje Y. Planteamos otra vez, reemplazamos los JI baricéntricos que tienen la misma expresión que en el caso anterior, porque este es la expresión para el momento de inercia rectángulo, de la sección rectangular. La diferencia está que cuando ustedes ahora reemplacen los valores, la altura en este caso va a cambiar, porque como estamos calculando ahora el J respecto del eje Y, la distancia de las dos de la sección, que es normal al eje Y, en el caso del área 1 va a ser la de 5, entonces por eso acá el H es 5, y en el caso del área 2 y el área 3, la sección que ahora queda normal ahí, es la dimensión que queda normal ahí es la 0,3. Entonces, por eso tenemos 0,3 al cubo y 0,3 al cubo. Entonces, ya teníamos las distancias definidas y reemplazamos, y ahora nos da el valor del JI para esta sección respecto de su eje baricéntrico, que es 5,32 metros a la cuarta. Entonces, ahora aplicando el teorema de Steiner, pudimos determinar el momento de inercia respecto del otro eje baricéntrico. Tenemos el momento de inercia respecto del X baricéntrico y el momento de inercia respecto del Y baricéntrico. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Bueno. Ahora que tenemos los momentos de inercia respecto del eje X y del eje Y, podemos determinar
los momentos principales de inercia, ¿sí? Entonces, como habrán visto, los momentos principales de inercia son el J1 y el J2, que lo que me definen son los momentos de inercia máximos, que sería el J1, y mínimos de la sección. Entonces, lo que yo puedo determinar es el ángulo que tengo que rotar la sección de forma tal que los momentos de inercia tengan sus valores mínimos y máximos. En este caso, como la sección tiene un eje de simetría, el momento centrífugo, que es el JXY, para esta sección es igual a 0. Entonces, como el momento centrífugo es igual a 0, los momentos de inercia que yo obtuve ya son momentos principales de inercia, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un eje de simetría, el momento centrífugo, el JXY, se hace igual a 0, y entonces los ejes baricéntricos que obtuve van a ser ejes principales de inercia. En este caso, el JI va a ser igual al J1, porque es el más grande de los dos que calculé, este daba 5 y pico, este daba 1 y pico, y el J2 va a ser el J mínimo, el JXX va a ser el J mínimo, es decir, el J2. Y acá terminaría la resolución de este ejercicio. Entonces, primero lo que hacemos es determinar los ejes baricéntricos. Una vez que determinamos los ejes baricéntricos, podemos calcular los momentos de inercia aplicando el teorema de Steiner. En el caso que tengo un eje de simetría, ya los momentos de inercia que obtuve van a ser momentos principales de inercia. Si no tengo un eje de simetría, voy a tener que calcular el JXY y después, reemplazando en esta expresión, obtener los momentos principales de inercia. Y eso es básicamente los pasos a seguir. Bien. ¿Preguntas de este ejercicio de la resolución? ¿Puedes repetir? O sea que la fórmula de ahí arriba no la usamos Claro, eso. en este caso porque hay simetría. ¿Pueden volver a repetir? Porque creo que se cruzaron dos personas. Que entonces la fórmula de J12, en este caso no la usamos porque hay simetría. Claro, en este caso no hace falta reemplazar, porque ya por la condición de simetría ya saben que JXY es igual a 0, así que de los dos J que calcularon, el más chico va a ser el J mínimo, en este caso JXX, y el más grande va a ser el J máximo, el J1, en este caso el JI. Y la otra pregunta, que no llegué a escuchar. No, era lo mismo, profe. No eran los Ah, mismos. bueno. Ya estamos en horario. Una pregunta. Sí, decime. El JXY que es 0, ¿no es el propio, digamos, el propio de cada figura? ¿El? Porque no sé si en el PDF de Zangara el 0 es el JXY propio y después se calcula un JXY general, digamos. Volveme a repetir porque se me corta. Que estaba mirando en el PDF de Zangara, Sí. y el que pone como 0 es el JXY propio, digamos, de cada figura, por los ejes de simetría que estás diciendo. Pero después el JXY general, digamos, de todo, del baricentro general de toda la figura, como que no queda 0. No sé si vi mal. Estás mirando el ejemplo de que tiene dos perfiles, me parece. ¿Puede ser? No, creo que es una así de secciones compuestas, pero son rectangulares. ¿Pero la figura compuesta tiene un eje de simetría? Porque si la figura compuesta tiene un eje de simetría, vas a ver que se cumple esto. Si vos tenés, yo acá no lo hice el cálculo, pero si quieren comprobar, lo que pueden hacer es calcular el JXY de la pieza compuesta. Van a ver que cuando tienen un eje de simetría, se cumple que el JXY es igual a 0, porque es como que se equilibra el material de este lado con el de este lado. Si vos no tenés un eje de simetría, entonces en la pieza compuesta, pero las piezas que componen esa pieza compuesta tienen un eje de simetría, entonces el JXY propio de cada una va a ser 0, pero el de la pieza en su conjunto no. En este caso vos tenés un eje de simetría en la pieza compuesta, por eso el JXY es 0. No sé cuál es el ejemplo, no sé cuál será el que estás mirando. Ah, perfecto, sí, ya vi. El otro es como una L, digamos. Claro. Entonces ahí ya no tiene el eje. Exacto, ahí la pieza compuesta no tiene el eje de simetría, entonces ahí vas a tener que calcular JXY del conjunto.
Pero cuando apliques Steiner, o sea, cuando tienen que calcular JXY, el Steiner se aplica igual que en el JX o el JI, pero más adelante lo tengo para el ejemplo del perfil. A ver. Acá. Por ejemplo, en el caso de los perfiles, de la estructura de la sección que está formada por dos perfiles, yo acá no tengo eje de simetría. Entonces van a tener que plantear el teorema de Steiner para calcular JXY. Entonces, en ese caso van a tener el JXY del centro de gravedad, por ejemplo, del perfil L, del perfil C, más el área del perfil C por la distancia de X1 por la distancia de I1, que será la distancia que hay del centro de gravedad del perfil C al eje X baricéntrico y al eje Y baricéntrico. Y le van a sumar el JXY del centro de gravedad del perfil L, más el área del perfil L por la distancia que hay del centro de gravedad del perfil L al eje X y al eje Y. En este caso, por ejemplo, el perfil C, respecto de su centro de gravedad, tiene un eje de simetría. Entonces, este término de acá va a ser igual a 0. Entonces, solo queda esta parte. En el caso del perfil L, respecto de su centro de gravedad, no tiene un eje de simetría, entonces este no va a ser 0, hay que calcularlo, y bueno, esto se calcula igual que en el otro caso. En el ejemplo que estás viendo, seguramente si es una sección con dos rectángulos, como una L, entonces quizás estos términos son los que se anulan, pero el JXY de la pieza compuesta no.